Hola a todos, mi nombre es Edwin Fidel Urueña Castañeda. Vamos a hablar sobre la arquitectura de von Neumann. Como primera instancia tenemos la unidad central de proceso de CPU, que es igual al procesador del procesamiento que se hace en la máquina en el área computacional. Entonces, el procesador, que es uno de los sistemas informáticos, es un complejo de circuitos que configura la unidad central de procesamiento. Cuando hablamos de procesador, hablamos de una parte de una computadora o equipos electrónicos digitales, en el cual la unidad que hace las veces de motor de todos los procesos informáticos, desde los más sencillos hasta los más complejos. También hablamos de que es un dispositivo de hardware que puede tener diversas calidades y tipos, y por otra parte es el concepto lógico en términos de unidad central de procesamiento, entendido como cerebro del sistema. El procesador de hardware suele ser una placa de silicio de distinto tipo integrado por múltiples transistores en conexiones entre sí. Un microprocesador típico se compone de registros, unidades de control, unidad aritmética, lógica y otras. El funcionamiento del procesador se da a través de distintos pasos que combinan instrucciones almacenadas en el código binario. En primer término, el sistema lee la instrucción desde la memoria, luego lo envía al decodificador, el cual determina de qué se trata y cuáles son los pasos a seguir. Posteriormente se ejecutan las instrucciones y los resultados son almacenados en la memoria o en los registros. Ahora vamos a hablar lo que es la parte de memoria, que es donde se almacenan todos los procesamientos que hace la computadora. Como almacenamiento, tenemos que para cualquier sistema ordenado, las unidades de almacenamiento son aquellas que permiten guardar física o virtualmente archivos de datos de todo tipo. Las unidades de almacenamiento serán todas aquellos dispositivos internos o externos que almacenan la información en un solo dado. Los dispositivos diferirán entre sí en forma, tamaño y uso, pero un conjunto todos contribuyen a la conservación de datos relevantes para el usuario de forma digital. En sí existen múltiples unidades de almacenamiento disponibles. La más común de ellas es el disco duro, aquella unidad que viene incluida en la mayoría de las computadoras o ordenadores y que entre otros almacenan la información que permiten indicar el sistema y los programas desde archivos de texto, imágenes, audio y video del usuario. El disco duro viene en diversos tamaños y a menudo es expandible. A diferencia de otras unidades, están como frecuencia tiene una mayor capacidad medible en gigabytes, una mayor velocidad de giro, es decir, de acceso a la información y una mejor capacidad de transmisión de datos. Los discos duros suelen ser internos, pero pueden adquirirse como unidades externas, que almacenan gran cantidad de información y que pueden transportarse con facilidad en un sistema u otro. Un ejemplo que tenemos de esto sería entonces intercambiar datos entre dos equipos. O sea, en lo que es en almacenaje de memoria, cuando ustedes por lo menos decimos que si tenemos un disco duro, podemos intercambiar la memoria de ese disco duro con otro. En la memoria, esa es la memoria que es sobre la parte que puede guardar parte física y virtualmente archivos. Es de memoria de larga duración. O sea, si usted guarda la memoria, la, la información en la memoria y tiene gran lapso de vida en ser guardada, menos de que usted dañe la unidad o la rasgue o algo, entonces la información se perderá, mientras puede estar por siglos la información que se almacena en esa memoria. Otra memoria que miramos en esta parte es la memoria ROM. Esta memoria se utiliza para almacenar los programas que ponen en marcha el ordenador y realizan los diagnósticos. La mayoría de los ordenadores tienen una cantidad pequeña de memoria, pues llamada ROM, algunos miles de bytes. Es un circuito integrado de memoria de solo lectura que almacena instrucciones y datos de forma permanente.
Las memorias ROM almacenan cantidades más pequeñas de información, pero estas no pueden manipularse, es decir, solo pueden leerse la información dentro de ellas. También tenemos la memoria RAM. La memoria RAM es una memoria inmediata que utiliza el sistema operativo para almacenar temporalmente la información y programas con los que el usuario trabaja. Este tipo de almacenamiento era el de von Neumann. Imaginó en su esquema, que imaginó en su esquema. Hoy en día, el almacenamiento de memoria en la RAM es más amplio, pues él imaginó en ese entonces pues de cierta cantidad de almacenamiento temporal que se puede almacenar en la memoria RAM, ¿no? Ahora ya se esparce a 4 GB de RAM, 8, bueno, y así sucesivamente. Como última instancia, vamos a hablar sobre los dispositivos de entrada y salida que conforman la arquitectura de von Neumann. Vamos a hablar sobre los dispositivos de entrada. Los dispositivos de entrada son todos aquellos que permiten al usuario ingresar información que llega, o sea, que se forma como intermitente hacia la CPU o procesamiento de datos. En este caso tenemos varios dispositivos de entrada como lo son el teclado, como lo son el ratón, como lo es un micrófono, como lo es un escáner, como lo es una webcam. Expliquemos por qué es un dispositivo de entrada el teclado. Es un dispositivo eficaz para introducir datos no gráficos como rótulos de imágenes asociados con un disquete de gráficas. Los teclados pueden ofrecer características que facilitan la entrada de coordenadas de la pantalla, selecciones de menú o funciones de gráficas. O sea, prácticamente digita información análoga al sistema. El ratón es un dispositivo electrónico que nos permite dar instrucciones a nuestra computadora a través de un cursor que aparece en pantalla y haciendo clic para que se lleve a cabo una acción determinada. A medida que el mouse rueda sobre el escritorio, el cursor o puntero en la pantalla hace lo mismo. Otro dispositivo de entrada es el escáner, ya que cuando usted obtiene un escáner, al usted escanear una imagen, va a mandar la imagen o lo que hayas escaneado, lo va a enviar directamente al ordenador, que es, o sea, ahí como tal es un dispositivo de entrada porque entra información entra información realizada por usted o por el usuario hacia el computador. Vamos a hablar ahora sobre los dispositivos de salida, que serían entonces la pantalla es un dispositivo de salida, la impresora, los auriculares. La pantalla, porque es un dispositivo de salida, porque cuando nosotros, digámoslo así, la CPU tiene un botón de arranque que es el de encendido. A nosotros presionar ese botón nos va sí, a resplandecer la pantalla con un esquema, podríamos decirlo así, donde nos va a dar a entender lo que tiene el computador y el sistema que tiene el computador, para nosotros así poder manipular y manipular con los dispositivos de entrada como lo es el teclado y el ratón, esa pantalla, o sea, el esquema que nos está ofreciendo la pantalla. ¿Por qué un dispositivo de salida? Porque nos está mostrando, nos está diciendo lo que hay y nos está haciendo adquirir esa información que tiene el sistema. Por eso un dispositivo de salida, como ahora también lo es. Ahora vamos a ver sobre lo que es la impresora, que también es un dispositivo de salida. ¿Por qué un dispositivo de salida? Porque cuando imprimimos algo, la información impresa, pues la vamos a adquirir nosotros, o sea, ya no es adquirida ya no vamos a introducir una información, sino que va a salir una información para nosotros poderla manejar. Entonces por eso también un dispositivo de salida, como lo son los altavoces. A nosotros reproducir un audio
nos va, nos va a emitir sonidos, hacia, sí, pues o sea, va a emitir sonidos y entonces por lo tanto un dispositivo de salida. Igual los auriculares o los partes. El FAS igual nos va a va a hacer una impresión de copia y nos va a transmitir una información, por lo tanto igual es un dispositivo de salida. Bueno, espero quede todo aclarado sobre la arquitectura de von Neumann. He explicado cada uno de los procesos del esquema que genera arquitectura von Neumann y pues bueno, espero que les agrade. Hasta luego.